Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis en capítulo 3. Y aquí vamos a ver la caída. ¿Qué es lo que hemos visto en Génesis 1 y 2? Bueno, hemos aprendido que Yahvé Elohim gobierna su reino. Él es el creador del universo y Él es el rey soberano sobre toda la creación. En la creación, Él ha formado su reino. Hemos aprendido que Dios gobierna su reino por medio de su palabra. Su palabra es, como dijo Juan Calvino, el cetro del rey. Él es el instrumento por el cual él gobierna. Hemos aprendido que Dios creó al hombre a su imagen, que significa que el hombre es como Dios. El hombre refleja a Dios y representa a Dios en la creación. Y como el portador de la imagen, el hombre representa el dominio de Dios en la tierra. El hombre es el rey mediador, el virrey de Dios. Otra vez, representa el gobierno de Dios. El hombre vive también en el lugar perfecto del reino. Es un lugar donde él disfruta comunión con Dios y armonía perfecta con Dios. Entonces en Génesis 1 y 2 tenemos en una forma seminal el reino de Dios con sus tres elementos: Dios el rey, su pueblo y su lugar. Y a lo largo de la Biblia escuchamos este refrán: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Es el reino de Dios perfecto. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 3, todo cambia. Entonces, punto número 1 es la tentación y el pecado. Es la historia de la tentación y del pecado. Primero, la serpiente, el enemigo de Dios, se introduce. Es un nuevo personaje en la historia. Él es el protagonista de la historia. Entonces, ¿quién es? Bueno, Génesis no nos indica exactamente quién es, pero el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, nos ayuda. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, la serpiente viene pero es realmente es Satanás. ¿Y cómo es la serpiente? ¿Cómo es este personaje? Bueno, versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. La palabra astuta significa tramposo, engañoso. Entonces, la serpiente usará las mentiras y el engaño para cumplir sus propósitos. No es una persona de confianza. Y de hecho, Apocalipsis 12:9 indica eso. Dice: aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Entonces, aquí viene la serpiente atacando el reino de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede la serpiente atacar el reino del creador del universo? Bueno, lo hace por atacar el instrumento del reino de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, la serpiente ataca la palabra de Dios para destruir el reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero en versículo 1 pone la palabra de Dios en duda. Dice: ¿es verdad que Dios les dijo? Está causando al hombre y a la mujer a dudar la palabra de Dios. Y luego niega la palabra de Dios. Dice versículo 4: no es cierto, no van a morir. Entonces la serpiente está tentando al hombre y la mujer, pero realmente está negando la palabra de Dios. Finalmente, la serpiente acusa a Dios de mentir. No solamente ataca su palabra, ataca su carácter. Dice versículo 5: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios.
Ahora, Dios había creado al hombre para ser dependiente de Él y dependiente de su palabra, para ser receptor de la revelación de la palabra de Dios. Pero la serpiente está ofreciendo al hombre y a la mujer una palabra alternativa, una interpretación o un consejo alternativo. Entonces el hombre tiene que escoger cómo va a responder. ¿Se someterá a la palabra de Dios y a su reino o va a escuchar, va a prestar atención a la palabra alternativa, la palabra de la serpiente? Y en capítulo 3 tenemos la respuesta. Dice la palabra de Dios que la mujer toma el fruto del árbol y lo come y lo da también a su marido, y así el pecado se introduce en la historia y en el mundo. Bueno, ¿cómo afectó el pecado al reino de Dios? Bueno, afectó realmente cada parte del reino de Dios. Lo que pasó es primero el hombre rechaza el reino de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, escoge lo que podemos llamar la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Viene de dos palabras, autos, que significa uno mismo, y nomos, que significa ley. La autonomía es la autorregla, es la decisión de gobernar a uno mismo. Entonces la desobediencia del hombre es un ataque contra la autoridad, la dignidad real de Dios, el gobierno de Dios. Ahora Dios no se considera el rey soberano. La criatura se ha puesto en la posición de Dios, se ha sentado sobre el trono de su propia vida. Y esa es la esencia de la caída y el pecado. Es el deseo de ser autónomo, de gobernar a uno mismo, de rechazar la autoridad del Rey verdadero. Y entonces el hombre aquí está aceptando la oferta de Satanás de ser como Dios. Satanás les dijo, seréis como Dios. Ahora, Dios había creado al hombre a su imagen para ser como Él. Pero como Él, en el sentido de que el hombre va a reflejar a Dios y representar a Dios. Pero Satanás les está ofreciendo la oportunidad de ser igual a Dios. Y por supuesto es una mentira, pero el hombre está aceptando esa oferta. El hombre quiere ser como Dios. Y de hecho el hombre está buscando escoger por sí mismo entre el bien y el mal. Versículo 5, Satanás dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Yo creo que ese árbol representa el derecho de escoger entre lo que es bueno y es malo. Entonces el hombre está diciendo, yo no le voy a dejar que Dios decida qué es el bien y qué es el mal para mí. En vez de dejar que Dios escoja entre el bien y entre el mal para ellos, el hombre escoge el derecho de escoger por sí mismo. Yo mismo voy a decidir qué es el bien para mí y qué es el mal para mí. Otra vez, escogiendo la autonomía y rechazando el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Entonces Adán y Eva rechazan su papel como los gobernantes mediadores de Dios. Adán y Eva son un rey y reina rebelde, ya contra Dios, en vez de estar en comunión perfecta con Dios, bajo la autoridad de Dios, en armonía y sumisión a Él. Ya no van a ser los virreyes de Dios. Bueno, el pecado, ese rechazo de la autoridad de Dios resulta en una maldición. Vamos a leer capítulo 3, versículos 14 al 19. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morirás en el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste causa a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Aquí aprendemos varias cosas. Primero, la bendición de la creación se convierte en maldición. La palabra bendición es una palabra clave en el libro de Génesis. Ya vimos que cuando Dios creó al mundo, lo bendijo. Bendijo al hombre, bendijo a la mujer, bendijo toda su creación. Con la creación de Dios viene bendición. Pero ahora el hombre y la creación cae bajo la maldición de Dios. Y en el libro de Génesis y en el resto de la historia bíblica, la tensión entre esos dos, entre la bendición y la maldición, será presente. Vamos a ver tras vez que el hombre está buscando y luchando para vivir bajo la bendición de Dios, pero por sus pecados no puede y sigue bajo la maldición de Dios. La serpiente, el hombre y la mujer, entonces, toda la creación sufre la maldición. Hay una maldición de muerte y humillación para la serpiente. Para la mujer hay dolores de parto y conflicto con su esposo. La responsabilidad de la mujer es vivir en armonía con su esposo y su trabajo, su papel es fructificarse y multiplicarse. Pero ahora va a sufrir dolores de parto y para el hombre, bueno, va a sufrir maldición en la tierra. Su responsabilidad es labrar y cultivar la tierra, pero ahora la tierra va a trabajar contra él. Entonces la maldición afecta toda la creación. Y entonces el resultado principal es la muerte. Dios les había dicho en versículo 17 de capítulo 2, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso es lo que pasó. Versículo 19 de capítulo 3 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. El proceso de morir ya ha comenzado con el hombre. La bendición de la creación era la vida, era la gran bendición que Dios dio a su creación. Pero la muerte viene a causa del pecado y causa caos en la obra de la creación. De hecho, Dios tiene que bloquear el acceso al árbol de la vida por causa del pecado. Entonces el pecado está interrumpiendo toda la creación. Ahora vamos a considerar un poco más cómo el pecado y cómo la maldición afecta la raza humana. Podemos ver en este pasaje dos simientes. En medio de la maldición tenemos esta maldición específica. En capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad, y Dios aquí está hablando a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Entonces Dios aquí está creando una enemistad entre dos grupos y es una batalla muy específica. Primero es una batalla entre la mujer y la serpiente.
¿Qué es esa batalla? Bueno, parece que es una batalla entre Satanás y la raza humana, pero también es una batalla entre dos grupos de descendientes. Entonces Dios le dijo a Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Bueno, está diciendo que toda la raza humana se va a dividir en dos grupos, dos linajes de gente. Los que se alinean con Dios y los que se alinean con Satanás. Unos son la simiente de la mujer y otros son la simiente de la serpiente. Habrá entonces una guerra perpetua entre los dos. La historia de la Biblia va a ser la historia de una guerra entre la simiente de la mujer y los que se alinean con la serpiente. La enemistad entre la serpiente y Dios se expresará en esos dos grupos. Tengo aquí una cita del erudito Bruce Waltke. Él dice, la simiente de la serpiente no es literal, como pequeñas serpientes, porque ya está establecido que la serpiente es solo una fachada de un espíritu celestial. Tampoco es una simiente de demonios, porque esa interpretación no encaja con el contexto, y Satanás no es padre de demonios. Más bien, la simiente de la serpiente se refiere a la humanidad a quien él ha guiado en rebelión contra Dios. La humanidad ahora está dividida en dos comunidades, los elegidos quienes aman a Dios y los reprobados que se aman a sí mismos. Cada uno de los personajes en Génesis será, ya sea de la simiente de la mujer que reproduce su inclinación espiritual, o de la serpiente que reproduce su incredulidad. Entonces, en este sentido, podemos decir que toda la historia de la Biblia es la historia de la batalla, la guerra entre los dos. Bueno, ¿cómo afectó la maldición el lugar del reino? Ese lugar donde el hombre vive en la presencia de Dios, en comunión perfecta con Dios, obedeciendo a Dios y amando a Dios y adorando a Dios. Bueno, lo que vemos en la historia es que hay una separación inmediata de Dios. Cuando Dios viene para tener comunión con Adán y Eva, ellos se escogen. Ellos entienden en su corazón que algo ha pasado y que existe una enemistad, una brecha, una separación entre ellos y su Creador. Y finalmente lo que encontramos es que el hombre es exiliado de la presencia de Dios. Entonces, todo que el huerto representaba, el cumplimiento de la responsabilidad del hombre de gobernar la tierra, de vivir en la presencia de Dios, de disfrutar la creación y todas sus bendiciones, todo de eso fue perdido. El exilio del hombre del lugar de Dios, entonces será una parte importante de la historia bíblica. En toda la historia vamos a ver al hombre rechazando la autoridad de Dios y el gobierno de Dios, y siempre el resultado es una brecha con Dios y exilio de la presencia de Dios. Vemos eso en Éxodo 1 y 2, cuando el hombre se encuentra no en la tierra prometida, el lugar del reino de Dios, sino en Egipto. Son exiliados de la tierra. Vamos a ver eso en el libro de Jueces. Aunque viven en su tierra, están bajo la autoridad de reyes foráneos, están exiliados en su propia tierra. Luego tenemos el cautiverio en Babilonia. Y luego cuando ellos regresan del exilio, siguen en exilio bajo el gobierno de reyes foráneos. Entonces la historia de la Biblia es la historia del hombre luchando para estar en la presencia y en el lugar del reino de Dios, pero siempre pecando y cayendo bajo la maldición de Dios y siendo exiliados de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hará Dios para resolver
este problema. Y ahora podemos considerar el plan de Dios. Y en estos 3 capítulos tenemos un cuadro de lo que es el plan de Dios. Bueno, podemos resumir lo que estamos viendo así. Toda la humanidad se divide en 2 grupos. Ahora, esa idea no se limita al libro de Génesis. Eso encontramos en toda la Biblia. Podemos verlo, por ejemplo, en los evangelios. Podemos verlo en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 8, Jesús mismo habla de esa división entre 2 grupos, 2 simientes, 2 linajes. Jesús les dijo en capítulo 8, versículo 42 de Juan, si vuestro Padre fuese Dios, entonces los judíos han dicho, Dios es nuestro Padre. Y Jesús dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Luego dice versículo 44, vuestros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Otra vez, aquellas personas que no creen en Jesús, que no siguen a Jesús, no son parte de la simiente de la mujer, son hijos, simiente de Satanás. Tenemos la misma idea en 1 de Juan capítulo 3. Juan dice en versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, que es como su padre, pertenece a su padre, es simiente de la serpiente. Porque el diablo peca desde el principio. Es una alusión específicamente a Génesis 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces existen hijos de Dios, nacidos de Dios, e hijos de la serpiente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿okay? Simiente de la mujer, y los hijos del diablo, simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Siguiente punto, la muerte será una consecuencia perpetua en la historia. A lo largo de la vida de las personas en la Biblia y a lo largo de la historia bíblica vamos a ver que la muerte física es una realidad persistente que sigue en toda la historia. Es la maldición que viene luego por desobedecer la ley, que forma la base del sistema de sacrificios. En el Nuevo Testamento aprendemos que todos los sacrificios señalan a Jesús, pero en el Antiguo Testamento, ¿qué es el propósito de los sacrificios? ¿Okay? Representa la realidad de la pena por el pecado que es la muerte. La muerte exige, el pecado exige la muerte de un sustituto. Además, la obra redentora de Dios tendrá que ver con la destrucción de la muerte. Entonces, si la maldición y el pecado trajeron la maldición de la muerte, ¿qué tendrá que hacer Dios? Tendrá que destruir la muerte. Entonces, Primera de Corintios 15 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces Jesús tiene que reinar para destruir todos sus enemigos. Y el postrer, es decir, el último enemigo que será destruido es la muerte. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos.
Entonces la historia de la Biblia será la historia de lo que Dios está haciendo para destruir ese resultado principal del pecado y de la maldición. Además, Dios tendrá que hacer algo para restaurar la caída, la creación caída y maldita. Entonces, la creación perfecta de Dios fue destruida, fue distorsionada por la caída, por el pecado y por la maldición. Entonces, Dios tendrá que hacer algo en la historia para restaurar todo de eso. Finalmente, la separación entre Dios y el hombre requiere que Dios haga algo para restaurar esa relación. Que Dios tendrá que hacer algo nuevo, tendrá que crear un nuevo lugar, una nueva creación para que el hombre viva una vez más en su presencia en comunión perfecta con Él. Dios tendrá que proveer un medio por el cual el hombre se puede reconciliar con su creador. Entonces, en la caída, la creación fue corrompida y las relaciones del reino fueron destruidas. El pecado introdujo caos y conflicto en la creación, entre el hombre y la mujer, entre los hombres, como vamos a ver, entre Dios y el hombre, entre el hombre y la creación misma. Y la obra redentora de Dios será la restauración de la creación y la reconciliación con Dios. Y en las clases que vienen vamos a ver cómo se va desarrollando ese plan de Dios de restaurar la creación y reconciliar la creación con sí mismo.